Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y antes de empezar, yo quiero que me cuenten algo acá en el chat. ¿De dónde están mirando esta clase hoy? Siempre me encanta ver de dónde se conecta cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de España, hasta Estados Unidos. Y eso demuestra que hay algo muy importante, ¿no? Que los problemas de salud metabólica, hormonales, nutricionales, son globales, pasa por todos lados. Así que mientras me van escribiendo acá en el chat de qué país son, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un concepto que está, ¿no?, en la base de muchos problemas y problemas de salud que cada día más nosotros vemos en el día a día. Problemas como inflamación crónica, acumulación de grasa resistente del lipedema, dificultad para bajar de peso, alteraciones hormonales y trastornos metabólicos. Muchas veces estos problemas reciben distintos nombres, pero en el fondo están relacionados con el mismo mecanismo dentro de nuestro cuerpo. ¿Sabe cuál es? Ese mecanismo tiene un nombre muy conocido. Acá te digo, resistencia insulínica. ¿Sabían qué es esto? Vamos a hablar de esto hoy. Pero antes de hablar, ¿no?, de cómo podemos resolverlo, porque yo puse acá, curando su resistencia insulínica. Bien, antes de hablar sobre esto necesitamos entender algo fundamental. Nuestro cuerpo responde a nuestros hábitos. Y cuando hablo de hábitos, hablo de algo muy simple. Hablar de hábitos es hablar de lo que comemos en el desayuno, de lo que comemos en el almuerzo y de lo que comemos en la cena, pero también de lo que hacemos todos los días seguidos, lo que hacemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo. O sea, nuestro estilo de vida cotidiano influye mucho. Y cuando una persona empieza a entender por qué vale la pena cambiar, cuando entiende que su cuerpo merece ser tratado de una manera diferente, entonces se empieza ahí realmente el proceso de transformación. Partimos de la base muy simple, ¿no? Cuando yo entiendo, ¿no?, el problema, yo puedo modificarlo. Cuando comprendo el mecanismo, yo puedo actuar para generar un cambio. Y eso es exactamente el objetivo de este video de hoy. Entonces, recordemos algo muy importante. La causa que lleva los efectos, ¿no?, de la resistencia insulínica, ¿no?, y que después llevan distintos nombres, ¿no?, de enfermedad, pero tiene un origen común, ¿ok?, que es el aumento de la glucosa en sangre. Bien, entonces acá yo ya hice un dibujito de un vaso sanguíneo y acá vemos glucosa e insulina, ¿sí? Siempre que hay azúcar en la sangre, ese azúcar lo que va a hacer es estimular el páncreas, ¿no? Por eso yo puse acá, mira, la boca entra la glucosa. Esa glucosa acá va a estimular el páncreas para liberar insulina. A ver. Para liberar insulina. ¿Sí? Entonces, esa insulina liberada por el páncreas actúa en sus receptores acá. Mira. Ahí estoy dibujando la insulina que va a sus receptores, que va a estimular, ¿no?, los receptores GLUT para abrir la puerta para la glucosa salir de la sangre, ¿sí?
Entonces, cuando la glucosa entra en la célula, se utiliza esa glucosa para generar energía. Y esa energía transforma, ¿no?, en ATP, que es nuestra molécula energética, nuestra moneda energética que utilizamos para varias funciones. Y ese sería el funcionamiento normal. Glucosa estimula el páncreas para liberar insulina, actúa en su receptor, que libera el receptor de glucosa y la glucosa sale de la sangre y va a la célula. Bien, pero ¿qué pasa cuando nosotros mantenemos una vida o un estilo de vida que genera inflamación? Cuando consumimos alimentos proinflamatorios, ¿no?, cuando vivimos bajo mucho estrés, cuando nuestra alimentación o hábitos generan sustancias inflamatorias dentro de nuestro cuerpo, nuestras células empiezan a cambiar. Entonces, ocurre lo siguiente: aumenta la glucosa en sangre, ¿no? Y al mismo tiempo, las sustancias inflamatorias producen citoquinas, que son, ¿no?, mediadores inflamatorios. Esas sustancias actúan directamente sobre los receptores de insulina y lo bloquean. Mira, entonces, cuando consumimos cosas, ¿no?, inflamatorias como ultraprocesados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a bloquear ese receptor acá de insulina. ¿Bien? Y cuando bloquea esta insulina, ese receptor de insulina, la insulina ya no hace efecto, ¿sí? Entonces, esto ocurre por falta de reacciones enzimáticas adecuadas o por déficit de nutrientes esenciales. Entonces, la insulina sigue siendo liberada, ¿no?, por estímulo de la glucosa, que la glucosa está acá. El páncreas sigue liberando insulina, ¿no?, porque hay azúcar dentro de la sangre. Pero la puerta de la célula está cerrada, no abre. ¿Por qué? Porque acá la insulina no hace efecto, entonces esta puerta acá está bloqueada. Entonces sigue aumentando los valores de glucosa y sangre. Esa insulina queda circulando en la sangre acá, ¿sí?, queda ahí dando vueltas, pero no logra activar los transportadores que permiten la entrada de la glucosa en la célula. Entonces, tu vaso sanguíneo, tu sangre, queda lleno de glucosa y lleno de insulina. ¿Y qué pasa como consecuencia, ¿no?, de esto? La célula empieza a quedarse sin energía, ¿no? Esta célula acá que se ve linda, todo, pero cuando la insulina, la energía baja, ¿no?, ahí viene el problema, ¿sí? La célula produce menos energía, ¿no? Y esa energía, ¿no?, esa falta de energía, empieza una cascada de problemas metabólicos, ¿no? Aparece el aumento de grasa visceral, ¿viste? La panza grande, ¿no? Esa grasa que está dentro del abdomen, ¿sí? Aumenta también la grasa subcutánea, ¿sí? Esa grasa subcutánea que nosotros vemos, ¿no?, que vemos en los flancos y todo esto, entonces aumenta demasiado, ¿sí? Aparecen problemas como síndrome del ovario poliquístico, empieza, ¿no?, el empeoramiento del ciclo menstrual, ¿sí? Las mujeres que tienen este ciclo menstrual muy doloroso, ¿no?, por los síndrome premenstrual, la inflamación aumenta, la inflamación corporal, la fatiga y toda esta cascada de alteraciones metabólicas, ¿sí? Pero la pregunta más importante es, ¿cómo hacemos para vencer la resistencia insulínica? ¿No? ¿Cómo hacemos para disminuir este problema? La respuesta es más simple de lo que muchas personas imaginan. Hay dos pilares fundamentales, ¿sí? Y lo voy a explicar de una forma muy didáctica, ¿ok?
el primer pilar, perdón, ¿no? Es vencer la resistencia insulínica. Tenemos que hacer, ¿no?, el consumo de alimentos de la naturaleza, que es consumir los alimentos que nos dio Dios, ¿no? Dado por Dios. Nosotros vamos a disminuir, ¿no?, la resistencia insulínica reduciendo esa obstrucción que impide que la célula escuche la señal de la insulina. ¿Y cómo hacemos esto? Aumentando, ¿qué? El consumo de fibras, ¿sí? Los alimentos de la naturaleza, que acá los nombré algunos, ¿no?, que incluyen legumbres, frutas, verduras, granos, ¿sí? Todo aquello que existe naturalmente. Lo que aplico yo en mi propia vida, lo que recomiendo también a mis pacientes, ¿sí?, el consumo de fibras debería, ¿no?, estar alrededor de 35 gramos, ¿no?, por día de fibras, ¿no? Y esas fibras pueden provenir de diferentes grupos, como por ejemplo acá yo puse legumbres, ¿no? Raíces, ejemplo, como mandioca, zanahoria, ¿sí? Y acá también podría poner remolacha, ¿sí? También tenemos bulbos, ¿sí?, como cebolla, tenemos las semillas, ¿no?, que son los granos, acá chía, lino, linaza, ¿bien? Tenemos acá granos como arroz poroto, ¿sí? Tenemos los caules como palmito, espárrago, tubérculo como remolacha, papa, ñame, los frutos, ¿no?, que nosotros hablamos, zapallo, tomate, pepino, ¿sí?, berenjena puede ser también. Y después tenemos las frutas, ¿no? Hablamos de los frutos, pero tenemos las frutas, banana, palta, manzana, frutilla, ¿bien? Entonces, todo esto muestra que existe una enorme variedad de alimentos naturales. No necesitamos comer siempre lo mismo, ¿sí? Cuando vas a una verdulería, por ejemplo, o al mercado, abrir los ojos y mirar la diversidad de alimentos que tenemos, ¿sí? Entonces, todo esto que yo mencioné acá son ejemplos, no forman parte de nuestra rutina diaria, ¿sí? Y siempre las fibras tienen que estar acompañadas de un vaso de agua. Siempre hidratarse mucho, ¿sí? Un plato lleno de verduras, ¿sí? Granos que acompañan la comida, proteína animal, proteína vegetal, si lo deseas, ¿no? Y con eso ya podemos alcanzar estos 35 gramos, ¿sí?, que sería por día, ¿bien? Y estos alimentos acá que yo nombré pueden, ¿no?, te van a ayudar a reducir esta inflamación, ¿bien? Y son completamente distintos de los alimentos industriales. Los alimentos que son empaquetados, que dicen sabor a esto, sabor a aquello, no sé qué, esto no es comida real. Lo más interesante es que comer alimentos naturales como estos acá no sale caro, ¿sí? No necesitamos tener mucho dinero para mejorar nuestra salud. Solo necesitamos entender lo que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Pero para lograrlo tenemos que medir lo que hacemos. Igual cuando contamos, ¿viste?, cuántos vasos de agua yo tomo en el día. Bien, cuando empezamos a contabilizar esto, empezamos a tomar conciencia de nuestra propia realidad. Y eso es muy, pero muy bueno. Ahora vamos para el segundo pilar, ¿no? Cuando vencemos, cuando hablamos de cómo vencer la resistencia insulínica, cómo logramos que la glucosa vuelva a entrar a la célula, ¿sí? Entonces acá, cuando yo hablo, ¿no?, de que la glucosa, ahí voy a dibujar otra vez acá, que la glucosa pueda volver a entrar en la célula nuevamente, ¿sí?, para poder generar, acá, energía.
Entonces, ¿cómo puedo, no, vencer la resistencia insulínica? ¿Cómo puedo hacer con que la glucosa vuelva a entrar dentro de la célula? ¿Sí? Y que no se quede ahí circulando dentro de la sangre. Hay algo muy importante, ¿no? Esto no se resuelve solamente con medicación, ¿ok? Porque si yo hago eso, solo eso, tomando remedios, puedo que momentáneamente esto me va a funcionar, porque vos vas a seguir comiendo comida chatarra y vas a tomar la medicación. Pero muchas personas llegan a tomar insulina y hasta logran bajar la glucosa de la sangre, pero eso tiene un costo muy alto. Y este costo, ¿no? Aún mayor para tu salud. ¿Y por qué? Porque la persona que no cambia su día a día, no cambia su estilo de vida, ¿sí? Esto puede generar muchos problemas peores, ¿sí? Entonces lo que estás haciendo es forzar la entrada de la glucosa dentro de la célula sin haber reducido la cantidad de glucosa que circula en la sangre, ¿viste? Porque vas a llenar la sangre de glucosa y va a tomar la medicación para bajarlo. Y cuando la glucosa entra a la célula de forma forzada por la medicación, sin haber corregido el problema metabólico de base, eso puede evolucionar para enfermedades que queremos evitar. Por ejemplo, un posible cáncer. ¿Ok? Entonces, cuando forzamos demasiado la glucosa con medicación, sin mudar el estilo de vida, podemos causar cáncer. ¿Ok? Y muchas veces es así que nosotros enfermamos, porque no sabemos que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Como, no mínimo, ¿sí? 35 gramos de fibras diarias, que eso puedes lograr consumiendo legumbres, frutas, verduras, granos, ¿bien? Entonces, tenemos dos pilares fundamentales, ¿sí? Y el primero ya lo vimos, que es la alimentación, ¿no? El consumo de fibras a través de verduras, frutas, legumbres y granos. Y ahora viene el segundo. Y esta parte, ¿no? Es donde muchas personas no le gustan hacerlo, pero es muy necesario, ¿sí? Entonces, estamos hablando acá de la actividad física, ¿sí? La actividad física, yo siempre hablo, ¿no? Que tal vez mucha gente no le gusta hacer, pero es necesario, ¿sí? Es lo que va a cambiar tu realidad, ¿bien? Y es esto que tiene que hacer. Cuando nosotros hacemos actividad física, ocurren cambios muy importantes en nuestro organismo. Bien, lo ideal sería hacer por lo menos 30 minutos por día, mínimo. Ese es el mínimo, mínimo, mínimo. ¿Ok? Y si vas a elegir, ¿no? Esto sería solo de aeróbico, fuera el ejercicio de fuerza que es necesario. ¿Ok? El ejercicio lo que va a hacer es subir tu frecuencia cardíaca y aumentar el consumo de oxígeno. Bien, te va a hacer transpirar más, que su corazón va a latir mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios, no tanto el aeróbico, que es más de 30 minutos, más el ejercicio de fuerza, te va a ayudar bastante. ¿Sí? Vas a subir la intensidad, ¿no? Puedes ahí hacer un hit, puedes subir un minuto, bajar un poquito, después descansar, ¿no? Entonces, vos puedes hacerlo de varias formas, de la manera que sea más cómoda, ¿sí? Y si tenés la posibilidad, puedes hacerlo con entrenador. Y yo recomiendo esto, que haga con un entrenador para que te pueda guiar, ¿sí? Si no hay entrenador, vos puedes mirar varios videos en YouTube que te van a ayudar a tener un norte, ¿no? Para que te pueda ayudar a hacer estos ejercicios. Pero es muy importante hacerlo y es muy importante moverte, ¿ok? Por eso siempre digo que es mejor reducir los alimentos inflamatorios para que
no sea necesario hacer mucho cardio y mucho entrenamiento para poder bajar el azúcar en sangre. Entonces, para vencer la resistencia insulínica, ¿sí? O sea, eso quizás ya sea una diabetes tipo 2, vos podés revertirlo, ¿bien? Si querés. Entonces, necesitas sí o sí hacer actividad física. Pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué tenés que hacer actividad física? Porque yo lo que estaba explicando es que aumentando, ¿no?, la actividad física, aumentando el latido de tu corazón, va a aumentar el consumo de oxígeno diario, ¿sí? Va a aumentar su oxigenación. Y eso lo que hace es producir, ¿no?, un cambio a nivel celular donde solo por hacer actividad física va a abrir el receptor acá de glucosa para que la glucosa salga de la sangre y entre en la célula sin la necesidad de insulina. Entonces, permite, ¿no?, a través de la actividad física que la glucosa salga de la sangre sin la función de la insulina. Y esto es algo maravilloso. Por eso, tratar, ¿no?, y incluso podemos revertir la diabetes tipo 2. Por eso es que es necesario que comer fibra lo suficiente, alimentos antiinflamatorios y hacer actividad física todos los días. Cuando hacemos este ejercicio diariamente, las células empiezan, ¿no?, a aceptar la glucosa nuevamente. Bien. Y al mismo tiempo, cuando cambiamos nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, ahí la glucosa empieza a disminuir en la sangre. Bien. Entonces, la insulina acá también deja de estar elevada. Ella lo que va a hacer es bajar tus niveles en sangre. ¿Por qué? Porque vos no vas a necesitarla tanto, porque a través de la actividad física vos estás bajando los niveles de glucosa en sangre. Bien, entonces saco esta fletita acá. Vos lo que vas a hacer es bajar la glucosa en sangre, ¿no?, por la acción de la actividad física sin tanto, ¿no?, sin necesidad de la insulina. Entonces esto baja. Entonces una pequeña cantidad de insulina vuelve a circular, ¿sí?, y empieza nuevamente los receptores acá a funcionar nuevamente. Entonces, los receptores de insulina vuelven a funcionar nuevamente, ¿sí?, dejan de estar bloqueados porque mejoraste la alimentación, mejoraste la actividad física. Y vos lo que puedes hacer es mantener la glucosa en sangre normal con bajísimos valores de insulina. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando vos, ¿no?, esas sustancias, ¿no?, inflamatorias, ¿no?, dejan de bloquear los receptores de insulina, hay algo muy importante para entender esto, fue lo que te dije, que no existe una solución mágica, ¿bien? Existe algo mucho más poderoso, ¿sí? Nada como un día después del otro. Entender por qué hacemos lo que hacemos. Lo que se trata, ¿no?, acá no es decir, bueno, voy a hacer ejercicio. No, no es esto. Si vas a dedicar por lo menos 30 minutos, ¿no?, a una hora, por ejemplo, a hacer ejercicio, hacerlo bien, hacerlo con conciencia. ¿Por qué? Porque perder tiempo es perder horas de días, perder horas y días de vida, ¿ok? Porque nuestro objetivo, como dice en la Biblia, vivir 120 años. Pero ¿cómo quieres vivir los 120 años? Arrastrándose. No, nuestro objetivo es vivir 120 años con calidad de vida. Y eso es posible. Eso es totalmente posible. Pero tenemos que empezar a hacer estos cambios, ¿no?, en nuestra vida. No importa en qué momento estés comenzando. Lo importante es comenzar. Vos que estás mirando este video ahora, ¿no?, independientemente
de forma de su diagnóstico, ¿no? No importa el diagnóstico que tengas, ¿no? Que te haya dado el médico, que sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional o cualquier problema metabólico relacionado con glucosa, ¿bien? O relacionado con insulina. Hay algo muy importante que tenemos que preguntarnos. Primero, ¿tenés la hemoglobina glicada o glicosilada elevada? ¿Tenés los niveles de insulina aumentados? ¿Tenés glucosa en ayunas elevada? Si alguna de estas respuestas es sí, entonces estamos frente a un problema metabólico que tiene nombre muy conocido que hablamos hoy, que es resistencia a la insulina. Y lo más importante que quiero que entiendas hoy es que esto puede cambiar. Y cuando una persona decide modificar su estilo de vida, ¿no? Aumentando, por ejemplo, el consumo de fibras, mejorando la calidad de alimentos, moviendo su cuerpo todos los días, el metabolismo empieza a responder. Y eso es totalmente posible y no es teoría. Lo digo porque veo todos los días en mi clínica. Después de aproximadamente 3 meses, el organismo tiene la capacidad de renovarse. ¿Por qué? Porque la sangre se renueva. Y cuando la sangre se renueva, aparece una nueva oportunidad metabólica. Por ejemplo, una hemoglobina glicada o glicosilada más baja y los niveles de insulina mucho más estables. Pero lo más interesante es que los síntomas mejoran incluso antes de 3 meses. Las personas empiezan a notar cambios muy claros. Después de comer, ya no se siente mal, no siente este sueño intenso. Desaparece esta ansiedad de comer dulce constantemente, ¿no? Vos empieza a tener una sensación real de saciedad y el cuerpo deja de pedir comida todo el tiempo. ¿Y eso qué significa? Significa que tu metabolismo está empezando a funcionar mejor. Pero para que esto ocurra, necesitamos volver a algo muy simple. Los principios del cambio, ¿no? Primero, ¿qué es? Entender que necesitamos cambiar y después debemos actuar. Yo veo esto todos los días. Personas que llegan a la consulta pensando que el diagnóstico ya es definitivo, que la diabetes, que la inflamación y los problemas metabólicos son para siempre. Y cuando empiezan a cambiar, ¿no? Su alimentación, su estilo de vida, el cuerpo empieza a responder. Y por eso yo insisto tanto en este tema. ¿Por qué? Porque la resistencia insulínica no está solamente detrás de la diabetes, está también relacionada con inflamación crónica, retención de líquidos, acumulación de grasa resistente al lipedema, problemas hormonales y muchas condiciones metabólicas que vemos cada día más en el día. Cuando mejoramos el metabolismo, el cuerpo entero empieza a mejorar. Y ese es justamente el primer paso para recuperar su salud. Bien. Entonces, si vos llegaste hasta acá, ¿no? Este video es para que ustedes puedan aprender más sobre tu salud, tener más informaciones de cómo mejorar, ¿no? tu calidad de vida. Así que hacelo, ¿no? De forma consciente y si te gustó y si conoce a alguien que necesita, ¿no? de estos tips, ¿no? Tratar de enviarlo, ¿no? Compartir este video, poner me gusta, ¿sí? Y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? En la próxima semana, con una clase más, con más temas relacionados al metabolismo. Así que nos vemos pronto.